El día de hoy vamos a continuar con la serie que estamos tratando acerca del libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses. Así que vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos hable a través de su palabra. Señor, gracias, porque tu palabra es viva y es eficaz, porque tu palabra es más cortante que doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestra ser. Creemos que tú la inspiraste, que es fiel y verdadera, y que es útil para moldearnos, para enseñarnos, para corregirnos y para mostrarnos cómo debemos vivir nosotros, tus hijos y tus hijas, para poder servirte y actuar conforme a tu voluntad. Háblanos, Señor, y desafíanos el día de hoy. Quisiera mencionarles que la próxima semana tendremos ya la última enseñanza basada en el libro de Filipenses. El día de hoy, el tema es una vida agradecida. Estamos hablando del proceso hacia la madurez cristiana, hasta poder llegar un día a la meta del supremo llamamiento para lo cual Cristo vino, poder estar un día en la presencia del Señor. Mientras tanto, estamos en un proceso de transformación, de renovación por parte de Dios a través de la obra de su Espíritu, a través de la dirección de su palabra. Estamos en sus manos. Y hoy vamos a hablar acerca de tener vidas agradecidas como parte de este proceso de madurez cristiana. Vamos a estar en el capítulo 4 de Filipenses y vamos a estar leyendo a partir del verso 10. El primer punto del cual quiero hacer referencia es que una vida agradecida es una vida que expresa gozo. No sé si alguna vez a usted le ha tocado, posiblemente usted nunca lo hizo, ni nunca lo ha hecho. Cuando alguien te da algo, pero no es lo que esperabas. Cuando alguien te obsequia algo, pero no es lo que querías. O te dan algo que no es lo que considerabas útil en ese momento. Yo he visto a alguna gente, cuando recibe algo, hace caras. Porque no le gustó, porque no era lo que esperaba, no llena sus expectativas, quería algo mejor, algo diferente. La razón por la que sea. Pero no hay nada peor que alguien que reciba algo y no exprese gratitud genuina, verdadera. Una de las expresiones que acompañan la gratitud es el gozo. Y una vida agradecida con Dios expresa gozo. En la primera parte del versículo 10 de Filipenses 4, dice así: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Recordemos, Pablo ha estado pasando algunas situaciones adversas, le escribe a los Filipenses, una de las iglesias en la región de Macedonia, y una de las características de esta iglesia es que había sido una iglesia generosa, involucrada activamente con el ministerio de Pablo, apoyándole e incluso ofrendando, según nos encontramos por otras partes por ahí en la palabra de Dios, para otros creyentes. Pero aquí la actitud que quiero resaltar de Pablo es que él se alegra en el Señor. Dice, me alegro muchísimo en el Señor. Pablo, como parte de esa vida de gratitud con Dios, por lo que había hecho en su vida, por lo que él significaba en su cotidiano vivir, él actuaba agradecido. Y aquí expresa gozo. Y expresa gozo a través de lo que Dios está haciendo por medio de los filipenses, que están teniendo la oportunidad de volver a manifestar de manera tangible el interés en el ministerio y en la vida de Pablo. En segundo lugar, una vida agradecida es una vida que comprende la realidad. En una época donde vivimos por apariencias, en una época en la que nos dejamos impresionar por lo que se ve, cuando quizás no es lo real, y las redes sociales tienden a hacer eso, a ocultar realidades. Y entonces hoy es frecuente que la mayoría de la gente edite sus fotos
para verse diferente o mejor. O usan filtros o qué sé yo. Pero hoy vivimos en una sociedad llena de apariencias en todos los ámbitos de la vida. Una vida agradecida comprende la realidad, entiende el entorno. Lamentablemente aún en la iglesia hay personas que tratan de aparentar que tienen una buena relación con Dios, que tratan de aparentar que están bendecidos y prosperados a través de la ostentación o qué sé yo. Pero una vida agradecida comprende la realidad, el entorno que le rodea a él y a quienes están a su alrededor. Nosotros tenemos que estar atentos a la realidad que nos rodea. Estos meses de pandemia han sido muy difíciles para muchas personas y nosotros no podemos pretender como que si eso no existiera. Tenemos que entender eso. Ha afectado a la vida de la iglesia, el comercio, la sociedad en todos los ámbitos. Y hoy, para vivir agradecidos, tenemos que entender el contexto en el cual estamos y en el cual Dios sigue siendo fiel y sigue teniendo todas las cosas bajo control y sigue esperando que nosotros vivamos en rectitud, en integridad, en santidad, que Él espera que vivamos vidas como verdaderos adoradores y le sirvamos. Tenemos que entender la realidad que nos rodea. En la segunda parte del verso 10, Pablo escribe: claro está que tenían interés. Recuerde que él está hablando de que los filipenses se volvieron a interesar en él en la primera parte del verso 10, y aquí en la segunda dice, claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Pablo sabía la realidad que enfrentaba él y que enfrentaban los miembros de la iglesia de Filipos. Por las situaciones que vivían, no habían tenido la oportunidad de respaldar a Pablo. Y ahora lo están volviendo a hacer. Y Pablo da gracias a Dios, entiende la realidad que le rodea, el contexto en que está. Y nosotros hoy tenemos que vivir agradecidos en este contexto en que estamos también. Y comprendernos unos a otros. En tercer lugar, una vida agradecida es una vida que vive, que practica el contentamiento. Una vida agradecida es una vida que practica el contentamiento. En el verso 11 continúa el capítulo 4 diciendo: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. ¿Qué es el contentamiento? Aprender a estar satisfechos, agradecidos, gozosos en medio de cualquier situación que nos encontremos. Pablo recalca una y otra vez que no está queriendo pedir más ofrendas, no es que tiene una necesidad y está tirando indirectas para que le ayuden. No, él reconoce la realidad, pero él también dice: yo he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. ¿Cómo nos cuesta hoy practicar el contentamiento? Cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando las circunstancias que nos rodean son adversas, cuando estamos pasando necesidad, pruebas, enfermedad, y no salen las cosas como lo esperábamos. Nos cuesta tener esa actitud que tuvo Pablo de aprender a estar satisfecho con cualquier situación que su vida se encontrara. Una vida agradecida es una vida agradecida en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. No solamente practica el contentamiento, dice practicarlo, sino que lo demuestra. Y entonces Pablo dice en el siguiente verso, dice: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y aquí el apóstol Pablo demuestra que él se mantiene agradecido con Dios, se mantiene practicando el contentamiento en medio de las situaciones extremas.
¿En la pobreza o en la abundancia? ¿Cuando está saciado o cuando queda con hambre? ¿Cuando tiene de sobra o cuando sufre escasez? En cualquier circunstancia, tenemos que seguir reconociendo que Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno y Dios sigue teniendo nuestra vida en sus manos. Porque las circunstancias que nos rodean no cambian a Dios. Algunos tienen el falso concepto de que Dios tiene que darme las cosas tal y como yo las quiero. Pero Dios a veces permite que pasemos por circunstancias que moldean nuestro carácter, que ponen a prueba nuestra fe, nuestra dependencia de Él. Y es que una vida agradecida es una vida que depende del Señor. En las buenas y en las no tan buenas. En las que no son tan agradables. El verso 13, que muchas veces se saca del contexto y se relaciona solo con el triunfo, con la victoria, con el éxito. Logré la medalla, el trofeo, el título, logré el bien material que estaba deseando, logré la cantidad económica que necesitaba, lo cual es bueno alcanzar metas. Pero también tenemos que reconocer que Dios sigue siendo Dios cuando estamos en necesidad, cuando estamos en prueba, en los momentos difíciles. Y en cualquier momento, sea en la abundancia o en la escasez, con hambre o saciados, teniendo de todo o no teniendo nada, nosotros que dependemos del Señor podemos decir que todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Hay que comprender el carácter de Dios y verlo obrar en nuestra vida y reconocerlo en todo tiempo. Y en todo tiempo podemos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos enfrentar cualquier circunstancia porque Cristo nos da las fuerzas para hacerlo. Una vida agradecida es una vida que valora la comunidad. Es un privilegio pertenecer a la iglesia, ser miembros de la familia de Dios. Es un verdadero gozo, es un verdadero privilegio. Ojalá que nosotros aprendamos a valorar profundamente, la vida en comunidad que se da en la iglesia. No nos aislemos de ella, no nos alejemos, sino mantengámonos unidos, creciendo, caminando y sirviendo juntos. En el verso 14, el apóstol Pablo dice, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Pablo reconoce que estaba pasando un momento difícil y que los hermanos de la iglesia de Filipos, que eran miembros de la misma iglesia, participaron con él. Porque en la vida de comunidad de la iglesia somos llamados a caminar juntos, a apoyarnos, a orar unos por otros, a acompañarnos en el proceso de la vida cristiana, a servirnos unos a otros, a cuidarnos unos a otros, a enseñarnos, a animarnos, a exhortarnos, e incluso, como hacía la iglesia primitiva, a dejar que Dios use hasta mis posesiones para suplir necesidades de mis hermanos. No podemos ser indiferentes a los hermanos en Cristo que nos rodean. Tenemos que valorar la vida de comunidad que se da en la iglesia. Uno de los fenómenos que se ha dado durante la pandemia ha sido la desvinculación de muchas personas de la vida de la iglesia. Muchos se han desvinculado de la vida en comunidad. Y yo entiendo que cuando uno ha pasado meses sin tener reuniones presenciales, puede llegar a acostumbrarse a dejar de congregarse presencialmente. Yo entiendo que esto varía, cambia, y en eso hemos sido muy respetuosos de las directrices del gobierno, de las solicitudes de las autoridades. Hemos sido muy cuidadosos del bienestar de cada uno de los que servimos y de cada uno de los que se congregan. Hemos tratado de mantener medidas prudentes
para evitar que nuestras reuniones se den contagios, aunque entendemos que son medidas preventivas y ninguna medida preventiva llega a ser totalmente perfecta, ¿verdad? Pero hemos hecho el esfuerzo. La iglesia en general ha desarrollado actividades conforme a los protocolos de manera presencial o ha habilitado estrategias a través de plataformas digitales. Pero aún así, mucha gente se ha desvinculado de la vida de la iglesia. Mucha gente incluso ha dejado de servir al Señor o se han apartado del todo de Él. Pablo valora a la comunidad y da gracias a Dios y reconoce que los filipenses hicieron bien al involucrarse con Él en medio de su angustia. Dios necesita que estemos unidos, que nos amemos y que ese amor sean más que palabras, que se traduzca en acciones. Necesitamos ser una iglesia que camina unida, vinculada. Que Dios nos ayude a ser ese tipo de iglesia. Una vida agradecida es una vida de alguien que entiende que ha sido llamado a vivir para Dios. En gratitud por el amor, la gracia, el perdón, la salvación que el Señor ha brindado, la transformación y la renovación a una nueva vida. Es que debemos decidir honrar a Dios con nuestras vidas, tratar de hacer su voluntad y entregarnos por completo para servirle y servir a otros. Yo veo aquí en estos versículos a Pablo que a pesar de las circunstancias siguió adelante, incluso escribe la carta a los filipenses en medio de momentos que quizás no eran los más deseables, pero ahí el Señor mostró su amor. Dice Filipenses 4:15, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Me llama la atención que aquí Pablo habla abiertamente del sostenimiento del ministerio que él desarrollaba junto con su equipo. Y él reconoce que ninguna de las iglesias participó, excepto los filipenses. Ninguna iglesia le apoyó. La iglesia usualmente enfrenta este tipo de circunstancias, que no es nuevo, Pablo lo enfrentó, que es que la mayoría de cristianos no están involucrados activamente en la obra de servicio de la iglesia. Un porcentaje alto de creyentes solamente buscan la iglesia para escuchar la palabra, para adorar juntos, pero nunca se involucran ni participan activamente poniendo los dones, los talentos que Dios les ha dado al servicio de Dios y de los demás. Y eso ocurre también con los bienes materiales o con los recursos económicos. Muchas iglesias han tenido problemas durante la pandemia porque al haber una desvinculación de los miembros de la vida de la iglesia, han enfrentado bajas muy significativas en los recursos que el ministerio tiene. Y como una de las características de una vida agradecida es entender la realidad, somos conscientes que la pandemia ha afectado la economía de todos, o de casi todos. Y eso se traduce en los ingresos que tienen las iglesias. Entonces la iglesia debe adaptarse al tiempo. En el caso nuestro, como congregación, yo uso la expresión, quizás para ser un poco gráfico, que somos una iglesia que camina con ligero equipaje. Es decir, no tenemos una estructura muy grande, no tenemos un edificio el cual hay que mantener, no tenemos deudas en un banco como congregación.
y los compromisos económicos han sido manejables y hemos podido más bien tratar de sacar de los recursos mes a mes para bendecir a otros. Eso ha sido una gran bendición. Pero Pablo aquí lo que dice es que él siguió sirviendo. Él siguió con la obra del Evangelio, lo que Jesucristo le encomendó que hiciera. A pesar de que ninguna otra iglesia, excepto los filipenses, que en algún tiempo no pudieron apoyarle, los filipenses fueron los únicos que le apoyaron. Entonces, no importaba de si tenía o no el gasto total asegurado, si tenía los ingresos necesarios para cubrir los gastos respectivos, pero él no se detuvo. Él no se detuvo. Él no se detuvo. Él siguió sirviendo a Dios con fidelidad. Que la pandemia no sea una excusa para alejarte de la vida en comunidad de la iglesia. Que la pandemia no sea una excusa para vivir una vida de gratitud a Dios, una vida de servicio a Dios, a la iglesia y al prójimo. No te escudes en la pandemia. Sigue adelante. Involúcrate, actúa con fidelidad delante de Dios en todas las áreas de tu vida y sírvele. Una vida agradecida celebra la provisión de Dios. Tenemos que celebrar la provisión de Dios, ya sea mucho o sea poco. Celebremos y expresemos gratitud a Dios por lo que Él brinda. El verso 16 dice: incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Dios nos permite ver la provisión Jesús dijo: miren las aves del cielo, miren las flores del campo. El Padre cuida de ellas y no lo va a hacer aún más por ustedes. Y dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. La comida, el vestido, lo básico, lo necesario para vivir. Celebremos cuando Dios nos da. No importa si es mucho, lo necesario, o es menos que lo necesario. En medio de toda circunstancia, adoremos al Señor, celebremos la provisión que Él nos da. Y el verso 18 dice: yo he recibido todo lo que necesito. ¿Y qué era todo lo que necesitaba? Posiblemente lo básico, porque él había aprendido a estar con lo necesario, con lo justo, con menos que lo justo, o con más de lo que necesitaba. Dice: y aún más, tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, y él celebra que la ofrenda que envían los filipenses es una ofrenda que honra a Dios, es un sacrificio que Dios acepta con agrado. Pablo vivía agradecido y celebraba la provisión de Dios. En penúltimo lugar, una vida agradecida es una vida que reconoce al proveedor, reconoce quién es el proveedor. El verso 19 dice: así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dios puede proveer lo que necesitas. Dios tiene la capacidad de dar lo que necesitas, de ayudarte en medio de tu necesidad, de tus problemas. Dios puede hacerlo, conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Él puede hacerlo.
Él lo ha hecho posiblemente antes. Él lo ha hecho en mi vida. Y yo confío que Él es fiel y tiene el poder para seguirlo haciendo. Y en último lugar, una vida agradecida es una vida que adora a Dios. Una vida agradecida es una vida que adora a Dios. Y el verso 20 dice: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aprendamos a vivir una vida que honre y glorifique al Señor. Aprendamos a expresar adoración al Señor en todo tiempo. ¿Qué le parece si oramos? Señor, gracias. Tú has sido bueno. Para siempre es tu misericordia. Tu fidelidad es renovada cada mañana. Tu favor, tu provisión. Gracias porque nos has permitido el privilegio de conocerte y de verte actuar tantas veces en nuestra vida, que hoy queremos honrarte y bendecirte. Hoy queremos vivir con gozo, con gratitud en nuestros corazones, porque sabemos que tú intervienes en nuestras vidas y nos ayudas a enfrentar el día de hoy y el mañana con esperanza, con gratitud, sabiendo de que tú eres fiel, que tú eres bueno, que lo que has hecho en otras oportunidades tienes el poder para repetirlo. Gracias por el privilegio maravilloso de honrar tu santo nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Permítenos desarrollar en nuestra vida la gratitud. Vivir vidas agradecidas contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Qué bueno encontrarnos cada semana.